vamos a conversar con Iván Arena, él es analista político, especialista en temas de gestión y conflictividad social, columnista del diario Perú 21. Iván, qué gusto saludarte, buen día, muy amable como siempre. No, al contrario, José, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Yo mencionaba antes de tocar el tema de Cajamarca que hace unos días tuvo lugar en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú la conferencia en seguridad y crimen organizado, desafío y prevención de la minería. Tú has sido uno de los participantes en esta conferencia, ¿no? Donde se arrojaron cifras bastante interesantes, pero también un diagnóstico bastante crudo de ver la situación, cómo enfrenta la minería formal los embates de la minería ilegal. En efecto, el estudio en referencia lo hizo básicamente alguien dedicado a temas de criminología. Y de alguna otra manera, lo que nos indica es dimensionar a la minería ilegal, ¿no? Dimensionar con respecto a cuáles son las relaciones que existen con por ejemplo, con otros sectores económicos, cuáles son los delitos penales en los que se involucra la minería ilegal, los delitos conexos además, cómo ha sido la evolución de la minería ilegal con respecto a la minería informal y a los últimos años, en los últimos 20 años en el Perú. Interesante la exposición que de alguna otra manera, como te digo, permite dimensionar un tema que todavía no se ha dimensionado bien, porque, por ejemplo, se dice que existirían entre 4.500 millones a 6.000 millones solo en oro, es decir, casi la mitad de toda la exportación sería básicamente, de toda la producción sería básicamente de la minería no formal, pero no se sabe cuánto es la ilegal, cuánto es informal, con reinfo, sin reinfo, con reinfo suspendido, vigente. No existe ese dato, ¿no? Y ese dato tampoco lo ha generado el propio Estado. Ese dato es un dato interesantísimo que nos permitiría dimensionar aún más el tema, ¿no? Pero eso es básicamente en el tema económico, ¿no? En el tema del estudio, que básicamente se trató sobre un tema de la minería y desde el punto de vista criminológico, me pareció absolutamente interesante. ¿Y cuáles son los riesgos justamente cuando hay esta asociatividad entre criminalidad organizada y minería ilegal? ¿Qué riesgos se enfrenta a la minería formal? Varios riesgos, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, uno de ellos es el control territorial, otro de ellos son básicamente las externalidades negativas sociales, generan prostitución, genera trata de blancas, genera contaminación ambiental, en todos los sentidos, ¿no? Contaminación de ríos, fundamentalmente, contaminación del agua, contaminación de los suelos, no tienen estándares de calidad ambiental. Además de eso, evidentemente, las redes criminales están ya inmersas dentro de la minería ilegal, consideran a la minería ilegal como no solamente como un negocio, sino además como un negocio que origina otro tipo de criminalidades. No puede- Eso se puede ver clarísimo en lo que sucede en Panamá o lo que sucede en otras zonas del país, ¿no? Entonces hay realidades absolutamente negativas que genera la minería ilegal, además de, evidentemente, poder ser una amenaza constante para los mineros informales o mineros formales pequeños o mineros informales pequeños, ¿no? En última instancia, yo creo que la minería ilegal se va a terminar tragando la minería informal, tragando entre comillas, porque la minería informal no tiene ninguna defensa. Ellos también, evidentemente, saben de esta amenaza y lo único que les queda a ellos es formalizarse. Sin embargo, el status quo de poder pagar menos impuestos o de no tributar, todavía les da incentivos para continuar en este limbo, a pesar de que, como te digo, tiene una amenaza constante con la minería ilegal. Iván, le hemos puesto los reflectores en los últimos meses, naturalmente por la misma situación, el grado de violencia alcanzado a al corredor andino de la libertad, donde está Patazo, Tusco, Santiago de Chuco, Huamachuco, llegando hasta Cajabamba, que es Cajamarca, ¿no? Pero hay otros lugares, y es el caso puntual de Cajamarca, y justamente esa es parte de la conversación contigo, es cómo va creciendo la minería ilegal en Cajamarca, ¿no? Y hoy hay localidades como Hualgayot, como Bambamarca, como Contumazá, el mismo lugares cercanos a Cajamarca, donde ya hay presencia de minería ilegal, incluso cercano a
dónde queda el proyecto minero Conga, ¿no? Donde antes se opusieron abiertamente a un proyecto formal, hoy operan mineros ilegales, a vista y paciencia. Tú conoces muy bien la zona, conoces bien la topografía social. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo evidentemente que dos cosas, ¿no? Ante el boom de los precios de los minerales, básicamente los polimetálicos, cobre, oro, y ante evidentemente la desidia de las autoridades, ante la corrupción también de las autoridades, y ante también, eso es importante decirlo, ante la cancelación de algunos mineros importantes, básicamente por agentes externos o básicamente por agentes que de alguna otra manera primero rechazaban a la minería formal y ahora aceptan la minería informal, como pasa con algunos sectores de las rondas campesinas, no todos. Pero evidentemente lo que tenemos es una inundación, por así decirlo, de invasores que han llegado a concesiones que no son suyas, evidentemente, y que han generado todo este boom en Cajamarca, ¿no? En los últimos años este boom digamos, ha sido importante en distritos como Sorochuco, por ejemplo, donde se puede encontrar de alguna otra manera relevancia ya de la minería informal slash ilegal. Pero además de eso, hay una cosa que es importante, ¿no? Porque algunas rondas campesinas ya empiezan a aceptar ese tipo de minería informal. En realidad nunca la negaron, ¿no? Pero algunas rondas campesinas empiezan a legitimar y a validar esta minería informal slash ilegal. Y eso realmente es preocupante porque las rondas campesinas supuestamente fueron las que de alguna otra manera fueron la organización más importante para rechazar una minería formal que podía contribuir porque económicamente, que generaba empleo, que era un motor antipobreza, pero además de eso que cumplía los estándares sociales, ambientales y laborales, y sin embargo ahora lo que tenemos es básicamente una aceptación de la minería informal, sino contubernio, ¿no? Ahora, quizá la presencia de lo que tú explicas de algunas rondas campesinas, ¿esto marca alguna diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en Patas? No, no. Eh, Desafortunadamente no, porque en Patas también ya intervienen mineros, los mineros y las rondas campesinas también han hecho una especie ¿Ya? de alianza tácita, ¿no? A pesar de que no, que digamos no existe, nadie ha puesto en un documento yo las rondas campesinas, a nombre de Claro. las rondas campesinas, pero ya sí existen dirigentes que de alguna otra manera están involucrados en el tema. No todos, te digo, pero algunos dirigentes que están involucrados en el tema, no solamente en Patá, sino en Huamachuco, en Quirubilca, en toda esta zona, muchísimas de las rondas campesinas están participando. Es más, ya un sector de las rondas campesinas acepta abiertamente en algunos coloquios, son algunos grupos, son algunos foros que nos están organizando, ya aceptan abiertamente la lucha de los hermanos, entre comillas, hermanos informales, ¿no? Porque ellos básicamente son también mineros informales. Ahora, en Cajamarca se registra otro hecho que tú lo conoces bastante bien, Iván, ¿no? Los organismos no gubernamentales, los que siempre se oponen a la minería formal, a la gran minería, guardan silencio frente al tema de la minería ilegal, ¿no? Incluso, Eso sí tengo aunque te parezca sorprendente, ¿no? Hace unos días hemos escuchado en Cajamarca a Segundo Quirós, que ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, cajamarquino de nacimiento. Le preguntaron los periodistas si tenía conocimiento sobre el avance de la minería ilegal y él dijo desconocer que hay minería ilegal en Cajamarca. En realidad hemos llegado a un nivel ya de este contubernio peligroso que existe entre un sector de congresistas con la minería ilegal como abiertos defensores, ¿no? Todo esto, ¿cómo abona a este crecimiento exponencial de la minería ilegal, Iván? Mira, hay una cosa que es importante decirlo, porque la minería ilegal no puede funcionar sin evidentemente la omisión o en todo caso es la corrupción de algunas autoridades, evidentemente. No quiero decirlas todas, evidentemente, Ya. pero algunas. Además de eso, no puede funcionar sin el silencio cómplice de algunas ONGs que de alguna otra manera lo que hacen es dedican todo su tiempo, recursos, organización, logística, en contra de la minería formal, en contra de esta minería que de alguna otra manera es una minería que es el motor de crecimiento del país, es un sector económico clave en este país y evidentemente su producción, sobre todo de cobre, por ejemplo, nos permitiría tener todavía eso que teníamos hace algunos años atrás, que es ser calificados como el segundo productor de cobre en el mundo. Ya hemos pasado por una
por Congo, que es una república democrática bastante frágil de manera institucional. Entonces, no puede haber minería ilegal o minería informal, no puede haber crecimiento ni evolucionado tanto si esta participación u omisión también de autoridades, en el caso, por ejemplo, de las autoridades del Congreso, ¿no? Ahora, hay una cosa que es fundamental y no podemos negarlo, que es por así decirlo, filtración en un primer momento, pero ya básicamente participación a todas luces de los mineros formales y las ilegales, porque no se conoce muy bien cuál es esa línea, por eso trato de repetirlo siempre, la línea de diferencia entre minería ilegal y minería informal, pero te decía que ahora ya básicamente existe una participación absoluta de mineros informales o de mineros ilegales, o de, en ese caso, representantes como los congresistas que de alguna otra manera hacen eso, ¿no? Es decir, representar los intereses y demandas de este grupo, que diría que no está mal en un primer momento, pero evidentemente son grupos de alguna otra manera criminales que, aunque en el caso de la minería ilegal, grupos criminales y en el caso de la minería informal, algunos de ellos evidentemente no quieren formalizarse. Por ejemplo, el día de ayer o hace unos días acaba de salir un decreto, proyecto de decreto legislativo del propio Ministerio de Energía y Minas, en la que modifica, por ejemplo, modifica Reinfo y habría una especie de reinfo hereditario, es decir, un reinfo que pasaría de una persona a otra, de un familiar a otro. Eso evidentemente nos da algunas luces de que el reinfo nunca se ha pensado para ser un instrumento que tenga un plazo, ¿no? Al contrario, si es un reinfo hereditario, evidentemente es un reinfo que como parte de la formalización, evidentemente esta estrategia nunca va a acabar, ¿no? Es lo que básicamente ellos, la minería informal quiere, ¿no? Que este tema nunca acabe, ¿no? Cuando ese tema tiene que tener evidentemente fecha de caducación. Entonces, para empezar, para referirnos nuevamente al tema de los congresos, evidentemente hay muchos congresistas o que desconocen o que finalmente no quieren conocer lo que está pasando, o simplemente, evidentemente, son ya representantes de esos intereses. Por eso creo yo es importante, y eso lo dije en este foro, es construir, organizar una especie de pacto, ¿no? O acuerdo nacional o un pacto nacional contra la minería ilegal, donde participen sobre todo varios partidos políticos, es decir, todos los partidos políticos que van a participar en las elecciones de 2026, pero además que estén inmersos en esto, academias, gremios, institutos, universidades, el propio Estado, evidentemente, para firmar todos un pacto como primer punto es evitar la filtración o la participación ya de candidatos que tengan abiertamente un interés de representar estas demandas de estos grupos que son absolutamente criminales. Y en el caso de los informales, algunos de los congresistas que evidentemente hayan tenido posiciones a favor, no de la formalización, sino de extender los plazos de la informalidad en el país. Sí, un tema bastante delicado. Y el otro aspecto que me gustaría tocar ya finalmente, Iván, ¿no? O sea, esto ya no deja dudas que hay una penetración directa de la minería ilegal en aspectos políticos, en colectividades políticas en el país. Ya no hay ni una duda. No, ninguna duda, absolutamente. Hay organizaciones que son abiertamente entre comillas, pro mineros, pero en efecto pro mineros que de alguna otra manera se representan a los mineros informales y las ilegales. Ahora, hay organizaciones evidentemente bien estructuradas, ¿no? No puedes entender, por ejemplo, que haya congresistas o que haya representantes o que haya asesores de algún grupo político en especial, ¿no? Por ejemplo, el caso de APP, tú te vas a dar cuenta que APP tiene una especie, si tú quisieras ponerlo como organización, evidentemente lo pones, porque tiene desde congresistas, tiene desde asesores en la presidencia del Consejo de Ministros, tiene asesores con llegada al Ministerio de Energía y Minas, tienes gente de la Dirección Regional de Minería en el gobierno regional que ellos además gestionan, tienes relaciones entre estas personas. Entonces te das cuenta que básicamente es una organización, no quiero decirla criminal, pero es una organización política o una parte de la organización política funciona básicamente para Claro. respaldar este tipo de minería, ¿no? Eso no lo puedes negar, eso es innegable y hay nombres y investigaciones, hay gente está cercana además a APP, que es parte de APP, que además milita en APP, ¿no? Entonces,
no puedes evidentemente tapar eso con un dedo y no puedes tampoco negar la existencia de la minería ilegal aquí en ese tema. Muy bien, Iván, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, Iván, muy amable, muy gentil.